clave de VAR. Habíamos dispuesto de otro tema para el día de hoy junto a Bárbara Salinas, la abogada del fútbol que es parte de este panel, y que tenía que ver con los contratos, temas representantes, pero la contingencia nos obligó a cambiar justamente la temática del bloque del día de hoy, y tiene que ver, Bárbara, con la crisis nuevamente que se destapa a nivel de FIFA, corrupción. Michel Platini, en su momento presidente de la UEFA, es acusado de haber sido comprado por los cataríes para favorecer en cuanto a los votos la elección de este país para el mundial que se viene ahora. Hay un montón de temas que se cruzan, lo de Platini, el gobierno francés, el rol de la FIFA y un país como Qatar multimillonario que a través de la compra de votos accede a llegar a un mundial, Panchito. No solo eso, un país con intereses en el equipo más importante de Francia, en el Paris Saint-Germain, y es un caso que provoca la ira de Estados Unidos y que influye directamente después en el escándalo que tiene, entre otros, preso, no preso, pero como testigo al infame de Sergio Jadue en Miami. Una aclaración, Sergio Jadue no es testigo. Él está sujeto bajo una medida de delación compensada. Sí. Que sabes que es importante aclararlo porque él ha dejado que la prensa entienda que es un testigo protegido y la verdad es que él se acogió. Él es un delator. Él es un delator y por eso obtuvo beneficio, y de hecho él el año ya 2015 la Corte de Nueva York le formula cargos, son severos cargos, y él acepta la culpabilidad de esos cargos a cambio de colaborar sustancialmente y obtener una condena que aún no ha sido dictada, pero una condena bastante menor de la que originalmente le habría correspondido. Además, beneficio de estar en libertad y beneficio económico. Tampoco es tan así. ¿No? No, tampoco, no es que él no es testigo protegido, por lo tanto no tiene la autoridad de Estados Unidos no tiene la obligación de proveerle recursos económicos. Pero se los provee. No debiera proveérselos, no. Yo hasta donde tengo entendido y lo que he estudiado el caso de los documentos de la Corte, no corresponde. ¿Cierto? No lo están manteniendo. No, lo que pasa es que él tiene que proveerse por sí mismo sus costos, y de ahí viene todo un tema ya más personal. ¿Cómo entra la plata? Vinculado a cómo ingresa el dinero, que es materia de investigación por lo demás, en mi opinión, que debiera retomar la Fiscalía acá en Santiago, en Chile, que son 7 querellas que fueron presentadas. Perdón, a propósito del caso Jadue, entre comillas. Así que un paseíto, digamos, por el tema de Sergio Jadue, que está derechamente vinculado con todo lo que es el FIFA Gate, si eso es. Bien, podría, te pregunto directamente, ¿está en la cuerda floja la realización del Mundial en Qatar si es que siguen las investigaciones y se comprueba que, además de Platini, hubo otras federaciones que fueron compradas derechamente? A ver, yo creo que desde el punto de vista de lo escandaloso que ha sido hoy día, yo pienso que sí. Si bien es cierto, Michel Platini estuvo, entiendo que 12 horas detenido, eso no significa su liberación, que esté libre de cargos, muy por el contrario. Este es un sistema, en Francia existe un sistema de detención preventiva que se llama, que es para ciertas personas donde se entiende que hay indicios que ha cometido un delito o que estuviera, o que lo hubiera cometido, y se le llama a tomar declaración. Entonces los abogados de Platini le han bajado un poco el perfil a todo esto, señalando que está una suerte de custodia preventiva que nosotros buscamos rápidamente hoy día en la mañana, y eso en la legislación francesa no existe derechamente, sino que simplemente él fue detenido, prestó declaración, y el fiscal tiene la prerrogativa, es una declaración que puede estar detenido hasta 48 horas, originalmente son 24, prorrogables por otras 24 horas más, y él fue dejado en libertad, pero él sigue vinculado al caso y se le pueden formular cargos. No se le formularon ahora. Mi opinión, creo que lo lógico es que la autoridad francesa lo que está haciendo es tomar declaración, en este caso a Platini, luego tomar declaración a otros involucrados, poder contrastar esas declaraciones y, en definitiva, formularle ya cargos con pruebas mucho más contundentes que las que puede tener hasta el día de hoy. Él fue detenido junto a un exministro de Sarkozy y junto a la ministra del Deporte de Sarkozy. Así es. Los mantuvieron alejados a los tres, que no tuvieron contacto, cada uno prestó declaraciones y después sale libre. Se lo acusa de participar en una reunión secreta con Sarkozy, con el jeque que es dueño del Paris Saint-Germain. Así es. Sí, para maquinar pocos días antes de la elección de la sede del Mundial el voto de la UEFA finalmente, más que que del fútbol francés. Y ahí habría una instrucción del gobierno francés hacia un ente externo, lo que entiendo está penado.
Así es, efectivamente, en esa reunión que fue un almuerzo en el Palacio de la Presidencia, Elíseo en Francia, con las personas que tú señalabas, ni más ni menos que el propio presidente, que por lo demás, dicho sea paso, es fanático del Paris Saint-Germain. Entonces lo que se le ofrece, o lo que le ofrece Qatar, en este caso a Francia, es financiar primero la compra del Paris Saint-Germain, cuestión que se concretó. Sí. Recordemos que esta reunión fue 9 días antes de la asignación o la elección, si se quiere, entre comillas, de Qatar como sede para el Mundial del 2022, que competía precisamente con Estados Unidos. El gran perjudicado con todas estas acciones. Además, se les ofrece también expandir, de alguna manera, difundir el fútbol francés a través de una cadena televisiva, que es la cadena que se hizo en convenio con beIN Sport. beIN Sport. Y por lo mismo compran a Neymar, que supuestamente va a ser la cara del Mundial. Neymar tiene contrato con el Paris Saint-Germain y con el gobierno francés. Claro. Justamente, para justificar el sueldo. Y lo compran desde Qatar, que él también va a ser la imagen del Mundial. Con el gobierno catarino, con francés. Sí. Justamente. Y fíjate que además, y aquí me llamó muchísimo la atención, dentro de todo este paquete, si se quiere llamar así, como de ofertón, también ofrece el gobierno francés, o más bien el gobierno catarí, o las autoridades de Qatar, comprar aviones Airbus a Francia. Uh-huh. Y estamos hablando de 50 aviones Airbus por un monto de $19 millones. Entonces, la verdad es que no es un almuerzo cualquiera. Claramente los resultados dan, todos sabemos que los cuestionamientos que había respecto de Qatar como sede, por ser un país que no tiene una tradición futbolística, especialmente por el tema de la temperatura también, que fue un gran tema, digamos, de discusión, y que en principio nada hacía aconsejable que fuese Qatar sede del Mundial 2022. Había un acuerdo con Estados Unidos por parte de la UEFA para entregarle el voto a Estados Unidos, que se rompe luego de esta reunión, y ahí se desata ya la furia de los gringos, ¿no? Así es, se hablaba de un acuerdo diplomático. Perdón, un acuerdo que no sé qué tan legal sea tampoco, claro, pero hay un acuerdo. Un compromiso quizás, ¿no? Es que en Planeta Yo me comprometo fútbol, contigo. ¿Ah? Claro, en Planeta Fútbol todo puede ser. Todo puede ser, de compromiso, acuerdo, arreglín. Sí. Ahora lo interesante es que la justicia francesa lo que está investigando en definitiva es que si esta reunión, y existan serias sospechas desde hace bastante tiempo, digamos, de que tanto el Mundial de Rusia, recién pasado, como el Mundial de Qatar, las sedes han sido producto de arreglos o de coimas o de soborno o de actos de corrupción directamente por parte de miembros importantes de la FIFA y los países que pretendían adjudicarse esas sedes. Ahora habla de los jeques y de Putin. Sí. Derechamente de Putin como el gran maquinador para que Rusia se quede con el primero de los mundiales, claro, y los cataríes con... Putin habría sido apoyado económicamente, digamos, por los cataríes, claro, y... Sí. Ahora había una comisión que iba a revisar los países, los estadios, los centros de entrenamiento, liderada por un chileno, por Harold Mine Nichols. Así es. ¿Qué rol tiene en todo esto? A ver, lo que nosotros entendemos hasta ahora, lo que se publicó en la prensa en su oportunidad, efectivamente Harold Mine Nichols fue parte de la comisión evaluadora, en este caso para el Mundial, por lo menos el de Qatar. Él, en principio, entiendo yo que se opuso o quiso ver estas condiciones adversas, sobre todo las climáticas. Pero al parecer al mismo tiempo también habría de alguna manera esbozado la solución, que no era otra más que acondicionar los estadios, cerrarlos, ponerles algún tipo de sistema de refrigeración. Aire acondicionado, incluso por eso también se aplazó el Mundial, se va a jugar en noviembre. Una de las sugerencias era que se jugara antes, incluso en mayo. Sí, también había sugerido aquello. Pero también coincide, sí, mira, acá el año 2015 es el año clave. 2015 es el año en el que estalla el caso FIFA Gate, en todos los sentidos, y también en ese año Harold Mine Nichols es sancionado precisamente por la FIFA, por el Tribunal de Ética, es sancionado por infracción a los deberes éticos, por conflictos de intereses y básicamente por haber solicitado favores personales, cuestión que consta por lo demás en diversos correos electrónicos. O sea, eso era lo del hijo en una cadena, ¿no? Sí, y además de diversos familiares, incluso familiares políticos de no era solamente el hijo. Claro, él logra rebajas de, comillas, condena, digamos, de castigo. Pero finalmente, claro, todo lo acredita el TAS. El TAS dice, acá amerita 2 años al menos. Lo que pasa es que él primero fue condenado a 7 años. Sí. Luego esa obtuvo una rebaja de condena ante los mismos tribunales de la FIFA a 3 años.
Y finalmente recurre al TAS y el TAS estima que tras 2 años de abstención, porque esa era la sanción en definitiva, es no realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol, el TAS estima que es un tiempo proporcional y suficiente y en definitiva lo libera o le alza, digamos, el castigo y es como hoy en día está habilitado y lo tenemos en Colo-Colo en blanco y negro. El tema es que el TAS nunca lo declara inocente, le rebaja el castigo. Claro. O sea, claro, nunca fue declarado inocente. Yo creo que sus apelaciones, sus recursos tampoco apuntaban a aquello, digamos, porque es bastante evidente la incompatibilidad, el estar solicitando favores personales, más allá que sean familiares, etcétera, y que se encuentre acreditado vía correo electrónico. Entonces acá, además, a mí me parece súper interesante, no sé si ustedes lo han advertido, pero toda esta investigación del caso del FIFA Gate también tiene un actor que no ha sido muy mencionado, que es Israel. Exacto. Israel porque a través de su servicio de inteligencia, el Mossad, ellos han aportado ellos partamos de la base que ven a Qatar como un enemigo, ya una cuestión política, una amenaza, etcétera. Entonces ellos han hecho una investigación bastante exhaustiva, tenían serias sospechas respecto de estas adjudicaciones que estamos comentando hoy día para estos mundiales, Rusia y Qatar en su caso. Y ellos comenzaron a entregarle mucha información a Estados Unidos. Al FBI directamente. Al FBI directamente. Entonces acá en el fondo hay investigación en Suiza. Recordemos que en el 2015 se producen una serie de detenciones bastante rimbombantes en Suiza. Claro. Lo que apostaba, digamos, la justicia norteamericana básicamente era precisamente acreditar estos actos de corrupción respecto a la adjudicación de las sedes de los mundiales. Pero se encuentran además con todo la arista, digamos, que es la que tiene a Jadwe hoy día vinculado en Estados Unidos y que trata a la Conmebol y la CONCACAF. Claro, antes de entrar a la Conmebol, el 2015 es cuando cae Blatter también ahí en Suiza, ¿no? También, ¿cierto? también. Bueno, Blatter habla hoy, o anoche, aparece publicado hoy, y dice que, a ver, culpa directamente a Platini de lo ocurrido, dice que el acuerdo era que el UEFA votara por Estados Unidos, él tiende a lavarse las manos como suele hacerlo, digamos, y deja toda la responsabilidad de Michel Platini. Es que, claro, él hace eso, pero recordemos también que Joseph Blatter era presidente de la FIFA, que tenía un cierto acuerdo en principio de que el sucesor o el que se postulaba para el próximo cargo como presidente de la FIFA era precisamente Platini. Luego ellos se convierten en enemigos y ahí surge también el motivo, la causa de la sanción de ambos, claro. Que es precisamente que Platini baja su candidatura previo pago de 1.800.000 euros, que son cerca de $2 millones, y que bajo unas supuestas asesorías que nunca existieron, esto yo creo que nos parece a todos tema conocido en distintos ámbitos, y eso es lo que en definitiva causa la sanción y la prohibición y el castigo que se le da a Platini, que originalmente eran de 8 años, él recurre a abogados, devuelve esa cantidad de dinero y es rebajada su sanción a 4 años. De hecho, él en octubre ahora del 2019 ya quedaría en teoría habilitado, hasta antes de la detención de estos días, digamos, él quedaría habilitado para volver a ser dirigente de fútbol. A ver, sin tener nada que ver una cosa con la otra, digamos, puede finalmente terminar vinculado Mike Nichols al tema. Te lo pregunto porque me mandaste hace un rato un link de Ahora Noticias, en ese entonces Mega Noticias, del 12 de octubre del 2014, donde Mike Nichols dice que él podría presentarse a presidente de la FIFA y que cuenta con el apoyo de Platini, que es uno de sus promotores. Así es. Sí. Esa promoción de Platini a Mike Nichols, ¿lo puede llegar a involucrar judicialmente en el tema con Estados Unidos? Es que yo no lo descarto, pero no lo descarto porque hay que ver hasta qué nivel de profundidad son las investigaciones que se quieren realizar en Francia. No podemos dejar de olvidar que Mike Nichols en aquella época fue uno de los miembros de la comisión Estadio. Exacto, la revisión de evaluación para Qatar como candidato. Por lo tanto, si se termina adjudicando Qatar el Mundial del 2022 y es uno de los hechos que se está investigando por parte de la justicia francesa, yo creo que no es descartable de que eventualmente pueda ser vinculado. Habrá que ver qué es lo que declaró Platini, qué es lo que declaran las demás personas involucradas. Por algo se separan esto que tú mencionabas, Pancho, que al inicio les toman declaraciones por separado estas 3 personas que fueron detenidas, altos personeros del gobierno de Sarkozy
Sarkozy o el ex gobierno de Sarkozy. Entonces yo creo que no es descartable en caso alguno de que eventualmente pueda ser requerido, a lo menos como testigo. Exacto. A lo menos como testigo, porque termina siendo finalmente Qatar. Él vota en contra de Qatar, sí. Él vota en contra de Qatar, efectivamente vota en contra de Qatar. Sin embargo, precisamente la causa por la cual se le sanciona tiene que ver también con solicitar favores. Exacto. Y habían ciertos vínculos también con personeros de Qatar o personas digamos de influencia de poder cataríes. Entonces ahí es como genera un poco de duda. Por lo menos yo creo que quedan en el ámbito de la especulación o la duda, sin estar tampoco haciendo un juicio de valor anticipado, pero yo creo que es algo que no se puede descartar. Ahora acá empieza el salpicón para Sudamérica, después que son casos que no tienen nada que ver uno con otro, pero se vinculan porque Estados Unidos empieza a ponerle ojo al fútbol mundial. Y en ese ojo al fútbol mundial empieza también el tema de los sobornos acá en Sudamérica. Es que claro, lo que pasa es que, a ver, yo por lo menos lo veo así, veo que esto es casi una cultura institucional, y para qué estamos con cosas, o sea, la FIFA siempre se supo. Siempre se supo, y otra cosa muy distinta es que hoy día se logre investigar y que ciertos brazos de justicia de distintos países alcancen y comiencen a investigar. Pero insisto, el año 2015 es como el año, digamos, el punto de inflexión en la FIFA, porque de ahí surge y esto como que se divide en ciertas aristas. Entonces, por la justicia norteamericana pasa lo que tú me comentas, Pancho, que es la situación de los actos de corrupción, donde estamos hablando de cerca de 150 millones de dólares que se lograron repartir entre los diversos dirigentes, tanto de la CONMEBOL como de la CONCACAF, a propósito de los derechos de transmisión. Que esos fueron actos de corrupción. En Estados Unidos los cargos son asociación ilícita, lavado de dinero, fraude, etcétera. No son delitos menores, muy por el contrario. Y por esa razón, y por el solo hecho de que esos dineros pasaron por Estados Unidos, le permitió a Estados Unidos tener la jurisdicción al FBI para poder investigar estos hechos. Ahora, cuesta mucho probar los sobornos, los hechos de corrupción, perdón. Te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso de Jadwe, él cae preso por lavado de dinero, porque su dinero pasa por Estados Unidos y se va a paraísos fiscales. No cae preso directamente por los sobornos y por toda la trama televisiva que después se empieza a investigar y se descubre que también estaba metido. Lo que pasa es que, reitero, Estados Unidos comienza a investigar por este flujo de dinero. Sí. Efectivamente, esa es como la primera hebra y ahí empiezan, se toman. Y ahí empiezan a surgir, bueno, porque para que haya lavado de dinero, y en términos muy sencillos, tiene que haber un delito base. Es decir, porque el lavado de dinero, en términos muy simples, en el fondo es cuando yo cometo un delito, obtengo dinero, y ese dinero que es sucio, por decirlo de alguna manera, yo trato de reincorporarlo al mundo de lo legal. Trata de hacerlo pasar por otra cosa. Exacto. Legal. Trato de hacerlo pasar por algo legal, comprando propiedades mediante diversas fórmulas. Entonces, los delitos bases tienen que ver precisamente con la adjudicación irregular mediante sobornos, etcétera, cohecho, como ustedes lo quieran llamar, respecto de la adjudicación de quienes tenían los derechos de transmisión de las Copas América. Exacto. Entonces, ahí es donde surge, digamos, toda la trama, o más que la trama, surgen las imputaciones de los delitos a Jadwe y compañía, y son bastantes. Incluso yo diría que, porque muchos se han preguntado por qué Jadwe el último tiempo tantas veces se ha postergado su sentencia. Cada 6 meses. Exacto. Se supone que había un tope de postergaciones. Es que tiene más para soplar, po. Claro. Es que eso es. Se va guardando esas cartas debajo la manga, po. O sea, dice, si me sentencian hoy, dejo de ser soplón, en el fondo. Ya pasa a ser un sentenciado, ¿o no? Pasa a ser un condenado, y yo creo que esto tiene más que ver, sin restarle mérito a su defensa, que dicho sea paso, recordemos que en algún minuto, sobre todo en el primer periodo, cuando Jadwe sale de Chile, supuestamente de vacaciones, no es ni más ni menos que la propia NFP la que le financia su defensa jurídica, que luego después dejan de hacerlo por razones obvias. 2 años después, algo así. Pero no deja de ser extraño que el mismo querellante sea quien financie la defensa, digamos. Sí, claro. Bueno, eso está en el informe de la Comisión Investigadora por lo demás, de la Cámara de Diputados que salió en diciembre del año pasado. Pero fíjate que en el caso de Jadwe, como te digo, él termina entregando esta información, y yo creo que la razón por la cual aún no ha sido condenado es porque la justicia norteamericana necesita, porque está buscando peces más gordos, por decirlo así. Entonces necesita mantener vinculado a Sergio Jadwe, es un poco lo que tú dices, no solamente el interés de él, sino que el interés de la investigación, y lograr condenas en contra de las personas que están más arriba
digamos, dentro de esta estructura. La justicia norteamericana habla de una asociación ilícita, en Francia también, en Suiza también. Entonces, generalmente estas asociaciones ilícitas tienen una estructura piramidal. Entonces, Sergio Jadwe no está en la cúspide. Si bien es cierto un miembro importante, pero es el que permite entregar nombres, delatar, entregar circunstancias, hechos, y así es como se va probando. No solamente por la circulación del dinero, sino que además por testimonio, generalmente se dejan documentos. Es muy usual además que en estos casos las personas que participan se vayan respaldando porque no existe necesariamente confianza, digamos, como que si nosotros en esta mesa estuviéramos organizándonos para delinquir y se genera la desconfianza entre los que estamos acá, digamos. Entonces, eso también son cartas que él tiene bajo la... Ahora se desmitifican todos los mitos, valga la redundancia, respecto de que la FIFA expulsa a los países que quieren investigar judicialmente sus casos. Estados Unidos sigue estando en la FIFA, Suiza jugó el Mundial, Francia fue campeón del mundo, no hay ningún país sudamericano de los que ha investigado que esté fuera de la Conmebol. O sea, hoy la FIFA dejó de ser intocable y se puede investigar a todo nivel. Es que siempre debió haber sido así. Lo que pasa es que se creó esta suerte como de mito, un manto de impunidad, digamos, y de una suerte como de superioridad por parte de la FIFA. Es decir, la FIFA estaba por sobre el derecho nacional de cada país, la FIFA estaba por sobre el derecho internacional, y eso a partir del año 2015 ya se quiebra aquello. Y ya la FIFA no puede ir en contra de esto. O sea, tú mismo lo dices, un país como Estados Unidos, con el poder económico que tiene, el resto de los países que participan en las competencias internacionales tampoco, los propios miembros de la UEFA. Entonces, hoy día, restarse, digamos, o más bien cerrar filas en torno a la FIFA, a mí me parece que es lo menos sensato que se podría hacer. Si ya la justicia lo está determinando, es más, la propia FIFA entrega o acuerda cierta ayuda con respecto al informe García, que es el informe que hace un investigador norteamericano, que en principio estaba esto bajo secreto, vedado. Se generó toda una discusión y finalmente, en principio, lo que se acuerda es aportar esos antecedentes a la justicia en Suiza para que investigue. Por lo tanto, ya la FIFA, hay divisiones interiores, pero está haciendo y está dando pasos firmes hacia la investigación porque no puede hacer otra cosa. Perú estuvo amenazado hace poco tiempo porque el gobierno, no recuerdo si quiso o intervino en la federación y ahí quedó. O sea, Perú siguió compitiendo igual. Sí, pues. Yo me acuerdo, disculpa Pancho, cuando pasó el tema de Vallenar con Melipilla, que se amenazaba con llevarlo a tribunales, a la justicia de Chile, la FIFA inmediatamente mandó un mail diciendo, oye, hacen esto, lo llevan a su propia justicia y los desafiliamos de... Lo de Pinilla pasó en el Tribunal San Miguel. Pero al que lo quiera hacer... Da lo mismo, la FIFA no cuenta en esto. Y lo de Naval también. Lo de Naval también. Sí. Lo de Naval, lo de Lobarnechea, ojo, que la querella de Lobarnechea, que fue Valdivia de hace también. poco, exacto, la querella de Lobarnechea no fue ni más ni menos que por un delito de carácter criminal o penal. Y esa querella fue declarada admisible, independientemente de que llegara a un acuerdo finalmente el club con la NFP para reincorporarse la primera vez. Es, digamos, comillas, una vulneración, supuestamente una vulneración a los estatutos de la FIFA que prohíbe recurrir a la justicia ordinaria. Pero eso nunca ha sido así. O sea, tiene un límite. Uno entiende que esta regla, ¿para qué sirve? Yo no voy a reclamar a la justicia ordinaria por un mal arbitraje. ¿Me entiendes? Tiene que ver con lo deportivo. Exacto. Pero no puede ser superior a ¿qué? A infracciones a derechos laborales. Aquí estamos hablando directamente de comisión de delitos. Entonces, FIFA está bien, Planeta Fútbol. De mafia. Exacto, de mafia, pero no podemos estar bajo un ámbito de aplicación totalmente distinto donde ningún país pudiese intervenir judicialmente cuando se están cometiendo delitos frente a sus narices. Mira, esa es la diferencia. En Inglaterra, el día que cae preso Platini, las apuestas estaban 15-1 respecto de la realización del Mundial en Qatar. Inmediatamente baja a 4-1. La sensación es que podrían quitarle el Mundial a Qatar. Ahora, no hay tribunal del mundo que lo pueda hacer, ¿cierto? Esto depende solo de la FIFA. Solo depende de la Exacto. FIFA. O sea, Infantino dice, hemos decidido... Sí, no hay ningún tribunal judicial, digamos, que pueda quitarle el Mundial a Qatar hoy día. Ya, pero si le llegan con las pruebas... Pero ¿qué tribunal judicial puede...? No, claro.
O sea, pero él podría tomar la determinación teniendo las pruebas en el fondo. Sería una decisión. No, sí, es imposible. Porque no es un ámbito que compete a los tribunales. Los tribunales están para determinar si hay delito o no hay delito nomás, ¿no? Exacto, no pueden tomar medidas correctivas como para decir se deja sin efecto la sede de Qatar en este caso. Yo creo que el problema de Qatar pasa por otro tema. No sé si habrá tiempo suficiente para organizar un mundial en otra sede. Los ingleses y los gringos están listos. Sí, y México también podría por infraestructura. Bueno, en ese caso está la posibilidad. Y en el caso del actual presidente de la FIFA, ojo que también puede verse alguna, o sea, a lo menos se dice que va a tener que presentarse a declarar como testigo. Recordemos que Fantini ha sido, y también Infantino, fue brazo derecho de Blatter. Sí, pues. Claro, entonces tampoco puede quedar tan ajeno, y la pregunta que uno se formula y que todo el mundo se hace es si él realmente conocía de todo lo que estaba ocurriendo, o como decimos nosotros, a lo menos debía conocer por el cargo que tenía. Cabe recordar que hace poco nomás fue reelecto en prácticamente un plebiscito porque no había más candidatos para ser presidente. Pero acá no salió segundo como otro. Salió primero, ganó el plebiscito, digamos. Ah, claro. Claro. Sí. Acá las elecciones se hacen a puerta cerrada, se ofrece un almuerzo y te dan vuelta. Tengo que ir cerrando ya el bloque, Bárbara. ¿Qué más para aportar dentro de esta trama que involucra a la FIFA, la corrupción y un mundial? A ver, complejo desde el punto de vista, primero, de la corrupción, segundo, de que Qatar es un país que está muy cuestionado, no solamente por la forma en que había alcanzado esta asignación o esta sede, sino que además por acusaciones de doping financiero, por la situación en el interior del país, porque también, bueno, el nivel de inversión o cómo ellos alcanzaron finalmente esta nominación es bastante cuestionable, por decirlo menos. O sea, además, bueno, es complicado también, ellos tienen un presupuesto, están construyendo 7 estadios para el Mundial, con todas estas características bastante particulares, claro. Y además las limitaciones que tiene, que también se han sumado las críticas, las limitaciones por la cultura, digamos, que tiene Qatar, las limitaciones para la asistencia a los estadios, en el caso de los hombres, que tienen que concurrir con una vestimenta bastante, digamos, particular, tradicional, ni hablar del caso de las mujeres, etcétera. Entonces yo creo que el escenario está abierto para todo, judicialmente está abierto para todo, y yo creo que ir cerrando con la idea de que aun cuando en este caso Platini, que fue un grande del fútbol, etcétera, pero hoy día está envuelto en un escándalo espantoso, que esta libertad que él obtuvo tras 12 o 15 horas de detención no significa que sea inocente. El hecho de que no le hayan formulado cargos ahora, es más, él tiene un derecho que pueden transcurrir 6 meses en que si no se le formula cargos, él podría solicitarle al fiscal, ¿me va a acusar o no me va a acusar? Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que la Fiscalía francesa, la Fiscalía Económica y Anticorrupción en Francia, lo que está haciendo es, digamos, juntar o reunir mayor cantidad de pruebas para poder formularle cargos. La pregunta es si se va a alcanzar a tener algún tipo de pronunciamiento más importante, más potente y más formal antes de la realización del Mundial o con la mayor proximidad posible para poder hacer un giro, un cambio. Sí. Como dices tú, Estados Unidos está listo, Inglaterra también, igual, que quiere hacerlo México, y que, en una opinión muy personal, me parece a mí que sería lo más justo cambiar la sede, porque ya a un nivel de cuestionamiento así, la verdad es que es bastante impresentable. El 2026 va a ser Estados Unidos, México y Canadá. Sí, señor. Y Canadá, todas las 3. Bien, Bárbara, agradecerte la presencia hoy día, muy entretenido, interesante cómo se fue tejiendo toda esta red de corrupción que todavía sigue presente en el fútbol mundial y con Qatar como protagonista. La próxima semana prepararemos algún otro tema tan interesante como el día de hoy, que tiene que ver con lo legal vinculado al fútbol. Maravilloso. Gracias por la invitación. Que tenga buena semana, pues. Igualmente. Nosotros hacemos el viernes. Sí, pues, sí. Que tengan que tengan, iba a decir. Queda media hora, vamos Cristian. al corte. Queda media hora. Y después chao, chicos, gracias. Chao. Que estés bien. Nelson nos va a hacer un informe con el resto de las selecciones de Sudamérica.